Este es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos, bajo el título Los que han llegado al fin del tiempo. Es la lección número 10 del segundo trimestre del año 2025. A desarrollarse el 7 de junio en todas las iglesias adventistas. El texto para memorizar, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Estas cosas les acontecieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La lección de esta semana presenta algunos aspectos de la profecía que se pueden notar a través de algunos tipos o historias que han sucedido ya en el pasado y que tienen una contraparte para el futuro. Presenta historias como el tiempo de Noé y el diluvio, Sodoma y Gomorra y la destrucción de estas ciudades, como parecidos o semejanzas a lo que ha de acontecer en los postreros días. El texto para memorizar, si lo miramos en su contexto, está hablando de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Pero el autor de la lección nos está trayendo a colación los versículos 11 y 12 del capítulo 10 para mostrar que todo lo que sucedió en el pasado, incluyendo las historias de Noé y Abraham, tiene que ver con nosotros, tiene que ver para amonestarnos a nosotros. Así que el autor lo hace de manera homilética para poder presentar verdades que han de suceder en estos últimos días. Vamos entonces al punto número 1 de la lección. La ira del Cordero. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, nos habla de la apertura del sexto sello, en donde es evidente un terremoto, el sol que también se pone oscuro y la luna se vuelve en sangre. Menciona cómo las estrellas caen del cielo como la higuera derrama sus higos. Y el verso 14 dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Sin duda, mis hermanos, este pasaje nos está hablando, primeramente, una vislumbre, nos está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando todo monte pueda moverse se va a mover de su lugar. Pero los acontecimientos del terremoto, el sol, la luna y las estrellas son señales que para nosotros en el 2025 ya son cosas del pasado. Señales que se cumplieron empezando con el terremoto de Lisboa, siguiendo con el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, etc. Presagios de la segunda venida de Cristo. Y como los 7 sellos, como hemos visto en otros estudios, como lo presenta el espíritu de la profecía, que los 7 sellos son 7 periodos de la historia de este mundo. De manera que el sexto sello no presenta el final de nuestro mundo. Tiene que haber un séptimo sello. Así que estos presagios que señalan hacia la segunda venida de Cristo, porque los versículos que siguen hablan sobre los que se aterrorizan por estas cosas y dicen a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, es una alusión directa a la segunda venida,
pero también es una alusión indirecta a cosas que han de suceder antes con la iglesia. Por ejemplo, el terremoto. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Bueno, todo se sacude. Esto presagia entonces también el zarandeo en la iglesia. Y de esto habla Amós capítulo 9 y su versículo número 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en tierra. Es un zarandeo para el pueblo de Dios. ¿Y en qué consiste? Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ven que habla de una matanza. La ira del Cordero viniendo primero sobre su iglesia, una iglesia que hasta el momento no está preparada para enfrentar esa ira del Cordero. ¿Qué decir, por ejemplo, del oscurecimiento del sol? Debemos recordar que el sol en la Biblia, aparte que representa a Jesucristo, el sol de justicia, pero también representa a la santa palabra de Dios, la Biblia, es el sol. En este sentido, si el sol se ha de oscurecer, indica que no dará más luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pero llegará un momento en que no habrá más luz de la palabra de Dios y se ha de terminar. Veamos cómo lo presenta el mismo libro de Amós en su capítulo número 8 y versículo número 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Eterno y no la hallarán. Y el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué decir de la luna hecha sangre? Recordemos que la luna refleja la luz del sol. Del mismo modo, la iglesia refleja la luz del Evangelio. De modo que la luna hecha sangre prefigura también una iglesia que ha de ser bañada de sangre por la ira del Cordero. Y de esto habla el profeta Isaías en el capítulo 63, versículos del 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ahora, ¿qué podemos decir de las estrellas cayendo del cielo? ¿Cuántos hombres de renombre hay en la iglesia, los cuales admiramos por su brillantez, pero que han de caer uno a uno todos aquellos que no quieran someterse a la voluntad de Dios y que vayan cediendo a las exigencias del mundo? Leamos una cita inspirada en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 80, que también es tomado del Servicio Cristiano en la página 63. No está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia.
La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia del oropel. Más de una estrella, o como diría en otra edición en inglés, muchas estrellas que hemos admirado por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aun en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Estas palabras suenan demasiado alarmantes, suenan demasiado fuertes, pero están escritas en la palabra de Dios. Démosle gracias a Él, porque todavía el tiempo de gracia no se ha cortado y su mano está para salvarnos a todos. Porque el gran día de la ira del Señor empieza en la iglesia, como veremos más adelante. Por eso dice en Mateo capítulo 24, hablando de la iglesia, en los versos 41 al 44, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si vamos al verso 40, dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Sin duda, mis hermanos, aquí está hablando de una venida. No es la segunda venida, es una venida del Señor a su templo, de la cual habla Malaquías capítulo 3, versículo 1, de una venida súbita. Y que en los versos que siguen en Malaquías 3 se hace la pregunta también, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y el ejemplo que nos da, la historia que está en el contexto, es como en los días de Noé. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes tomó y se los llevó el diluvio? A los impíos, pero los santos fueron dejados. De esto el profeta Isaías lo dice claramente de la siguiente manera. Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3. Y en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Notemos que habla de los sobrevivientes de Israel. Y el verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén se estén registrados entre los vivientes. Jerusalén aquí es la iglesia, obviamente, pero dice que serán dejados, como lo dice Mateo 24, serán dejados, los santos serán dejados con vida. ¿Para qué? Para que sean el remanente, los sobrevivientes de Israel. Nos hemos extendido con este punto número 1, pero era necesario. Pasamos al punto número 2 y hablamos de la evangelización de Noé. En Mateo 24 también se dice que, como en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Vemos aquí la conducta de los hombres. No hay nada de malo en comer y beber, sino más bien en qué comemos y qué bebemos. Dios ha prefigurado, Dios ha mostrado, más bien dicho, ha dado a su iglesia una dieta. Y esta dieta es la que le dio al hombre en el Edén. Y está escrito que todos los que nos estemos preparando
para la segunda venida, nos estemos preparando para ser trasladados al cielo, debemos acercarnos a la dieta original. Leamos ahora en Eventos de los Últimos Días, en la página 83. Este es el capítulo 6. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber, que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Bien, ahora, ¿qué podemos decir del casamiento? No hay nada de malo en casarse, en darse en casamiento. El problema es con quién nos casamos. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual, en matrimonio, y mucho menos relaciones o planificaciones o asociaciones. Dice la página 86, Eventos de los Últimos Días. Aquellos que están velando y esperando la aparición de Cristo en las nubes del cielo no se mezclarán con el mundo en asociaciones de placer y reuniones donde meramente buscan divertirse. No es el plan de Dios que nos liguemos mediante contratos o en sociedad con aquellos que no son de nuestra fe. Pasemos ahora al punto número 3, la historia de Sodoma y Gomorra. En este punto se cita 2 de Pedro 4 al 11, Judas 5 al 8 y Ezequiel 16, 46 al 50, en donde se presenta la atención en las condiciones de Sodoma y Gomorra, condiciones inmorales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades, y que ahora nos damos cuenta que hay un paralelismo existente en la condición actual de nuestro mundo. Si bien hemos aplicado la historia de Noé al tiempo de la iglesia, o una aplicación directa para la iglesia, ahora la historia de Sodoma y Gomorra vamos a aplicarla con las escrituras al mundo. ¿Por qué? Porque aquí ya no se llama a entrar, sino a salir de Babilonia. Lot y su familia fueron llamados a salir de la corrupción que existía en estas ciudades. Como bien entonces se aparece en Apocalipsis capítulo 18, el ángel que desciende trae un mensaje para el mundo hoy. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecidose de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo decía: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas, ni seáis partícipes de sus pecados. Como ven, el mismo llamado de Dios a Lot a salir de Sodoma y Gomorra, el mismo llamado se hará en el tiempo final a salir del territorio de Babilonia a un lugar especial, como veíamos la semana pasada, un refugio para el pueblo de Dios. Punto número 4. El juez de toda la tierra. A este punto, mis hermanos, llegamos al momento en que Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18
versículos 17 al 32, se ve claramente el principio que aparece en Amós capítulo 3, versículo 7. Nada hará Dios sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y así como Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer con las ciudades de Sodoma, así ha revelado a sus siervos hoy día lo que ha de acontecer no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Por lo tanto, nosotros ahora, con todas las ventajas religiosas que tenemos, deberíamos saber mucho más de lo que sabemos, porque tenemos toda la historia pasada, la inspiración y los profetas modernos que nos han traído mensajes. Por lo tanto, el juez de toda la tierra, Dios, es un juez justo. No hace nada sin antes revelar lo que va a hacer. Y en las Escrituras está establecido lo que Él ha de hacer con el mundo. Leamos una cita inspirada para apoyar este punto en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427. El Señor está haciendo su obra. Todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Con esto pues llegamos al último punto de la lección, el número 5, y es el juicio previo al advenimiento. Vayamos ahora al libro de Daniel, al capítulo 7, y veamos algunos versículos con algunos pequeños comentarios. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bien, no se dice cuántos tronos, pero en Apocalipsis capítulo 4 aparecen 24 ancianos rodeando el trono de Dios. Esto implica que fueron puestos 25 tronos. También vemos aquí que este anciano de días es exactamente el Padre y que tiene un trono que tiene ruedas. Vayamos ahora al versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos millones y millones son ángeles, como aparecen en la escena de Apocalipsis 5. Y claramente nos está diciendo este texto que el juez, o sea, el Padre, se sienta y abre los libros. Ahora, ¿en qué momento se da este juicio? Vamos ahora al versículo 13 y versículo 14. Dice así: miraba yo en visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino está hablando exactamente en un momento en que hay un movimiento en el cielo. Hay un movimiento de un lugar a otro. Y tanto el Padre como el Hijo tienen un medio de transporte para moverse de un lugar a otro. Claramente, en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 1 dice: después me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vemos este trono de Dios y del Cordero que está en medio de la ciudad. Pero el otro trono, en donde se le conoce como el trono del juicio, está en el lugar santísimo, en el santuario. Por lo tanto, tuvo que haber un movimiento
del trono establecido, el trono del gobierno del Padre y del Hijo, luego estos se mueven ¿hacia dónde? Hacia el trono del juicio. Y esto es antes de su segunda venida. Veamos ahora cómo le fue revelado a la sierva del Señor ese evento, que como adventistas sabemos que sucedió en el año 1844. Primeros escritos en la página 55. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Ahora, más adelante dice, después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba el Padre sentado. Como vemos, mis hermanos, aquí vemos exactamente el inicio del juicio investigador. Pero este juicio investigador es el juicio investigador de los muertos. El juicio investigador de los vivos todavía no ha llegado. Leo de la matutina, Ser semejante a Jesús, página 369. Dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses que están involucrados. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Sí, mis hermanos, por eso es que del día y la hora del juicio de los vivos nadie lo sabe. Mis hermanos, ¿en qué consiste el juicio para los vivos? El juicio investigador de los vivos. Si el juicio investigador de los muertos consiste en borrar los nombres del libro de la vida de aquellos que no fueron dignos, entonces el juicio de los muertos consiste, aparte de eso, en borrar a los hombres aquí en la tierra. Mientras el juicio investigador de los muertos se lleva a cabo en el santuario celestial, el juicio investigador o el juicio para los vivos se lleva a cabo aquí en el santuario terrenal, o sea, aquí en la iglesia, el santuario de Dios. Cerremos este punto con una cita inspirada. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 196. Aquí vemos que la Iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido una actitud que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios, como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob su pecado. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Que la paz del cielo sea con todos mis hermanos, y que a la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie a la ira del Cordero?, podamos decir, en el nombre del Señor, yo estaré allí. Dios nos dé esa seguridad.